Buenos días a todas y todos, un gusto estar por aquí y haber sido invitado para compartir con ustedes y también para reencontrarme con algunos compañeros y compañeras que hacía un buen tiempo que no nos veíamos, entre ellos Darío, que fue toda una sorpresa, también alguien que viene trabajando hace muchos años y muy bien en temas de masculinidad en Montevideo y en otros lugares de América Latina. Bueno, muchas veces cuando trabajamos en los temas o en las problemáticas vinculadas a género y masculinidades, los discursos transcurren como si estuviéramos en un camino prácticamente sin obstáculos o colocando los obstáculos en algunas instituciones que tienen una larga trayectoria. Nos focalizamos a veces en instituciones religiosas, en instituciones gubernamentales, y hacia ahí descargamos muchas veces nuestros argumentos diciendo que son los espacios de mayor resistencia a los cambios, y que pueden ser que sean así, aunque todas las instituciones a su interna tienen espacios renovadores que remueven a las propias instituciones, y eso también lo vemos todo el tiempo. Pero a mí en particular, y sin ser sociólogo ni tener estudios en ciencias sociales, desde hace unos cuantos años en el campo de la salud me viene interesando las pequeñas resistencias, esas que prácticamente son invisibles, pero que sin embargo en lo cotidiano y reproducido miles y miles y miles de veces van generando el sentido común y una práctica en el campo de la salud que termina consolidando la inequidad de género. Desde hace unos cuantos años, en el campo de los estudios de las masculinidades, y aquí hay pioneros como José Olavarría, ya en los años 90 se empezaba a plantear el lugar de la invisibilidad de los varones desde una perspectiva de género y derechos con relación al ejercicio de la paternidad, a la parentalidad, al cuidado. Y eso estaba tan presente en los estudios demográficos hasta la actualidad como en las tareas cotidianas que tienen que ver o que transcurren quizás por un consultorio de salud. Aquí tenemos, por ejemplo, un planteo que se hacía en el 2008 desde la CEPAL y la CELADE, mostrando justamente cómo ese enfoque centrado prácticamente en el embarazo adolescente colocaba la problemática en el lugar de las mujeres. Lo que después termina siendo una cuestión como tautológica. Bueno, se habla del embarazo en las adolescentes porque transcurre en el cuerpo de las mujeres, porque los métodos anticonceptivos están creados fundamentalmente para las mujeres, porque las consecuencias más graves, y es verdad, están centradas en la vida de las mujeres, etcétera, etcétera, pero todos esos discursos terminan justificando la desaparición de los varones adolescentes y jóvenes en el entorno de la salud sexual y reproductiva. Uno puede tomar diferentes producciones académicas, puedo observar lo que sucede en diferentes lugares a partir de los programas, a partir de los proyectos, con relación a los varones y en el campo de la reproducción, en el campo de la salud sexual y reproductiva, en el campo de los derechos y en el campo de la paternidad. Y evidentemente hay una evolución a través de los años que nos permiten ser relativamente optimistas. Pero simultáneamente se van produciendo una serie de acontecimientos que no tienen una neutralidad axiológica y que están operando para frenar esos cambios. Entonces, uno podría plantear que en este terreno de los discursos acerca de los varones adolescentes fundamentalmente y el lugar que ocupan en el mundo y en
en nuestras realidades, uno puede ver determinadas permanencias, determinadas transiciones y determinadas transformaciones. Uno puede ver que en muchos de los discursos aún no se reconoce el enfoque de género. Y es una resistencia fuerte. Pero los documentos que emanan de ministerios, de organismos internacionales, excluyen la perspectiva de género o la tienen profundamente distorsionada, ¿no? En otras se reconoce la condición de subordinación de las mujeres, pero las dejan cristalizadas en el lugar de víctima y a los varones en el lugar de victimarios. Eso ya lo decía Margaret Arilia en el año 90 y poco, 99, analizando el discurso de la conferencia del Cairo, cómo aparecían los varones como irresponsables, ¿no? Y que en parte eso es así, pero también un discurso homogéneo y totalizante también tiene una cuestión profundamente reaccionaria, porque nos deja a cada uno en un lugar que no nos permite hacer los cambios ni reconocer los cambios que se han hecho. En otro, se reivindica la condición de las mujeres, pero no se incluye a los varones en las propuestas de cambio. En otros estudios, en otros discursos, solo realizan un planteo retórico en lugar de los varones en los cambios necesarios para alcanzar la equidad de género. Todos aquellos discursos de que es importante que los varones participen. Pero cuando uno va a verlo, en lo concreto, esos espacios están prácticamente cerrados o son excluyentes. Y por fin, los que integran a los varones de la perspectiva de género, y hay buenos ejemplos de ellos. Tomo 3 ejemplos y los vamos a recorrer rápidamente. Uno de ellos tiene que ver con el desconocer totalmente el papel de los varones en el campo de la salud sexual y reproductiva y la paternidad, como puede ser un análisis sobre 3 de los congresos de la Sociedad Chilena de Pediatría del año 2009, 2010 y 2011. No hay otros posteriormente publicados, pero en el resumen de los libros uno podría encontrar cosas bien interesantes. Otro es una publicación mundial que salió hace 5 días y que estuvo a cargo del UNFPA, una de las organizaciones que auspicia este evento tan importante, que se llama Maternidad en la niñez, enfrentar el reto del embarazo en adolescentes. Es el Estado Mundial de la Infancia 2013. Y un tercero que es lo que se llama el Consenso de Montevideo, que es la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrolló en Montevideo unos meses atrás. Si uno toma el resumen de congresos de pediatría que está publicado en la página web de la SOCHIPE, espacio bien interesante, en el que tuvimos también algunas conversaciones y algunas exposiciones sobre el lugar de los padres en la adolescencia, podemos ver, bueno, por un lado nosotros creemos profundamente que la pediatría es un territorio muy, pero muy interesante para producir cambios en lo que se refiere a las relaciones de género, como en otros profesionales de la salud y equipos de salud, pero la pediatría es especialmente resistente. Yo recuerdo haber estudiado medicina en un texto de Meneghello, que es una persona muy reconocida, que nació en este país y ha sido un profesor brillante, pero que en la introducción, eso que generalmente uno cuando va a estudiar para los exámenes no lee, se refiere a que los pediatras están en una verdadera batalla, en una cruzada, contra esas mujeres que a partir de las hierbas intentan generar como la cura en diferentes espacios de las comunidades en Chile. Era bien claro, me hacía acordar a cuestiones prácticamente de la etapa de la Inquisición. Había una verdadera batalla cultural entre la pediatría y lo que serían las prácticas de cuidado tradicional, ¿no? Como podría ser la medicina mapuche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el enemigo era ese que tenía técnicas de cuidado que atentaba contra la salud de los niños y las niñas en Chile. Es bien interesante verlo desde otro lugar, más allá de la efectividad, de los estudios de la evidencia científica y todo lo demás, porque cuando uno ataca, está atacando las bases culturales y cosas bien importantes en ese sentido. Quiero el descuento de los 2 minutos que esto no anduvo. Bueno, en el resumen del 2009, de todos estos trabajos, género es sinónimo de sexo.
otra vez lo mismo. O sea, género, tantos, género masculino, género femenino. Ni una mención al término padre en singular. Digamos, estamos hablando de unos 20 trabajos en cada publicación. En el resumen 2010, el padre solo aparece cuando es mencionado con una rayita como madre-padre o madre o padre. En plural, cuando los padres están privados de libertad o situaciones de ese tipo. Y otra vez, género es sinónimo de sexo. Y en 2011, el único padre que aparece es el padre Hurtado. Y es verdad, y todos los trabajos refieren al padre Hurtado. Es más, si uno pone monumento a la madre en Google, aparecen en todos lados del mundo. Y uno pone monumento al padre, aparece... Nosotros tenemos al padre nuestro Artigas, y hay varios padres de la patria y varios sacerdotes que han hecho cosas muy importantes. Pero en el mundo de Internet no aparece ni un monumento al padre. Y nos preguntamos hace como 20 años, ¿cómo sería un monumento al padre? ¿Qué estaría haciendo? Porque la madre generalmente está dando de mamar, mirando en pleno apego, ¿no? Pero el padre nada, no existe. Bueno, o sea que, ¿cómo es posible que cientos o miles de pediatras que tienen una formación integral, que tienen cursos de especialización y de posespecialización, no puedan pensar que el género como construcción, como categoría de análisis, es tan importante en la configuración de niños, niñas y adolescentes? Y hasta en la propia cura. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que opera ahí? ¿Qué aspectos ideológicos y valóricos están operando para que desaparezca uno de los temas que es de mayor discusión a nivel internacional? Es demasiado evidente como para que esto no exista. Lo segundo es este documento, Maternidad en la Niñez, enfrentar al reto del embarazo en adolescentes, que es del Fondo de Población, institución que hace decenas de años aboga por la salud sexual y reproductiva y tiene proyectos en todo el mundo de excelente calidad. Y también hemos trabajado en esta institución. Entonces, por ejemplo, en este documento, que en realidad está firmado por una investigadora y un equipo, aparecen datos que son muy fuertes, por supuesto, ¿no? Que hay 20.000 niñas que dan a luz todos los días, que hay una pérdida de oportunidades educativas, que hay 70.000 muertes en adolescentes todos los años por complicaciones del embarazo y el parto, que hay 3,2 millones de abortos inseguros entre adolescentes cada año, que el embarazo en la adolescencia perpetúa la pobreza y la exclusión, que hay una denegación de derechos humanos básicos y que las niñas no desarrollan todo su potencial. Por supuesto que es así, es una realidad terrible. Y se plantean después cuáles son las presiones provenientes en este documento desde muchas direcciones y niveles, ¿no? Y aparece el enfoque ecológico. Y en este enfoque ecológico está el nivel individual, la familia, la escuela, los padres, la comunidad, pero los varones no existen. No como una cuestión de reivindicar el lugar, ni siquiera, ni como un factor que incide en algún aspecto. Ahora, cuando uno pone la búsqueda de términos en el documento 2, 3 veces para que la computadora no se equivoque, la mención de madre adolescente o sinónimos en el documento aparece más de 70 veces. La mención de padres aparece 76 veces, pero como padres de la adolescente. Y la mención del padre adolescente o joven es 0. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que sucede? Se menciona y se vuelve a mencionar que ya desde la Conferencia del Cairo de 1994 y muchos otros eventos que se hicieron posteriormente, los varones deben comprometerse, pero estamos en aquello de reconocer el lugar de los varones como algo importante, pero en realidad el propio análisis ya nos desestimula, porque no forma parte del problema y porque después es difícil que si no forma parte del problema, forme parte de la solución. Además de otro tema que yo creo que es extremadamente importante, acá podríamos hablar con UNICEF, que es o con las personas que traducen los documentos, es que se habla que por debajo de los 18 años hablamos de niñas, ¿no?
y de las madres niñas. Yo considero, después de haber trabajado más de 20 años con adolescentes, que la niñez es una etapa y la adolescencia es otra. Y decirle a una persona que tiene 17 años que es una niña, es también una forma de vulnerar sus derechos. Sean los aspectos del consentimiento, sean los aspectos del desarrollo, sean los aspectos de su salud sexual y reproductiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que si uno lo piensa desde ese lugar, también lo está pensando desde una forma muy particular de pensar la niñez. Yo entiendo que ese discurso tiene un factor protector, pero también tiene un factor de vulneración. Ahora, hablamos de madres niñas, hablamos de padres niños. Voy cerrando. La primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y Caribe, que lo organizó la CEPAL y que también está disponible en la web, donde se reconoce plenamente el lugar de los varones en el cambio, del de las mujeres y el de los varones, durante todo el transcurso del documento. Y nosotros lo hemos utilizado en las capacitaciones que hemos hecho con Francisco y con Eduardo en la formación de los profesionales de Sename. Es un documento extremadamente valioso y que está muy pensado y que realmente integra el género como una dimensión de análisis relacional. Nosotros creemos que cuidar muchas veces contiene una mirada estereotipada y que esta mirada estereotipada va diluyendo la posibilidad de entender al género como un constructo transformador, otra vez en un cuidar centrado en el padre que alza al niño en brazos o que le da determinada seguridad o que provee económicamente. Es una serie de pasos. Es como cuando pensamos primero la salud como un tema de salud pública, pero si empezamos a pensar en imágenes terminamos en un consultorio de un médico con alguien a quien llamamos paciente. Y poder contextualizar este cuidado paterno de acuerdo a las condiciones sociales, económicas, culturales, por esto mismo que hablamos de diferentes paternidades. No se puede pensar en el ejercicio de una buena paternidad si existe un conflicto de pareja importante que se escucha, se ve, se vive en niños y niñas. No es solo la función del cuidado del padre hacia el hijo como una cuestión unidireccional sin otros actores. Acá hay muchos actores en juego, muchos actores en juego. Y si hay violencia doméstica en alguna de sus modalidades, podrá haber mucha práctica de cuidado personalizado, pero gran parte de la situación está también siendo alimentada o vulnerada por otro lado. Nosotros creemos, para finalizar, porque es un tema extremadamente extenso, que es necesario, por lo menos para quienes trabajamos como profesionales en la salud, la educación y las ciencias sociales, que hay que hacer un profundo trabajo de reflexión y de sistematización de estas pequeñas resistencias que, acumuladas pero cotidianamente, van generando esta dilución de un enfoque que es reconocido por Naciones Unidas, por todos los gobiernos, pero que en la práctica cotidiana termina en una suerte de neutralidad o consolidando una vez más estas desigualdades de género. Y quiero felicitar a Chile Crece Contigo porque me tomé el trabajo de revisar todos los documentos en lo que refiere a la paternidad y a la inclusión de la figura del padre, y hay un avance sustantivo año tras año, también con la colaboración de de varios especialistas, mujeres y varones, pero es un trabajo muy bien hecho y creo que nos puede servir como un muy buen ejemplo de inclusión protagónica a los varones en los procesos de cambio de la paternidad. Eso.